Bienvenido a Tesoros Sagrados, el canal donde nos sumergimos en narrativas poco conocidas de la Biblia, revelando secretos y personajes que moldearon la historia de la fe. Hoy conoceremos la impresionante trayectoria de Ana, la abuela de Jesús, una figura esencial en el plan divino de la salvación. Su camino está marcado por una fe inquebrantable y una determinación que desafía todas las adversidades. ¿Quién fue esta mujer cuyo nombre resuena en los escritos antiguos? ¿Cómo su vida influyó directamente en la llegada del Mesías? En los evangelios apócrifos encontramos detalles sorprendentes sobre sus pruebas y milagros. Imagina un escenario de rara belleza. El sol se despide en el horizonte, derramando tonos dorados sobre las colinas de Séforis, uno de los centros más vibrantes de Galilea. Entre campos de olivos que danzan al compás del viento, se alza una modesta casa de piedra. Allí vive Ana, una mujer cuyo destino está entrelazado con el propio curso de la fe cristiana. Prepárate para descubrir en profundidad su historia, desde los desafíos hasta los momentos de revelación. Acompáñanos hasta el final de este video, porque lo que vamos a revelar puede cambiar tu visión sobre los acontecimientos que precedieron el nacimiento de Jesús. A pesar de ser una mujer de profunda fe, Ana cargaba con un peso que la consumía por dentro, el dolor de no poder concebir. En una sociedad donde la maternidad era vista como una bendición divina y un signo de gracia, su esterilidad la hacía llevar un estigma difícil de soportar. Las mujeres del pueblo la observaban con miradas llenas de una compasión que, en realidad, escondía juicio y desprecio. Cuando daban la espalda, susurros crueles se propagaban como veneno en el aire. Ana intentaba mantenerse fuerte, fingiendo no escuchar los comentarios malintencionados ni notar las miradas cargadas de segundas intenciones. Pero, en lo más profundo de su alma, cada palabra hiriente era como una espina que se clavaba en su corazón. El silencio de su hogar, la ausencia de risas infantiles y el eco de las críticas se convertían en una sombra constante en su vida. Cada noche, buscando consuelo, Ana se apartaba al patio de su casa y contemplaba el cielo estrellado. Sus ojos, nublados por las lágrimas, se fijaban en la inmensidad del firmamento mientras sus labios murmuraban súplicas llenas de angustia. Su corazón anhelaba un milagro, un hijo que borrara todas las humillaciones, que silenciara los murmullos y que llenara el vacío de su alma con esperanza. Con la voz quebrada por la emoción, levantaba sus manos al cielo y oraba con todas sus fuerzas. Señor, si he hallado gracia ante ti, escúchame. Si algún día es tu voluntad que yo sea madre, concédeme esa bendición. Si el destino le concedía la bendición de la maternidad, que así fuera. Pero si esa gracia no estaba en los planes divinos, Ana solo pedía paz para su alma atormentada. Sin embargo, el cielo permanecía en un silencio absoluto. Su esposo, Joaquín, la amaba con devoción, pero también cargaba con la vergüenza de su situación. En un mundo donde tener descendencia era símbolo de honra y prosperidad, la ausencia de hijos era vista como una maldición. Su hogar, a pesar del amor que lo llenaba, estaba vacío, y el peso de ese vacío crecía con cada día que pasaba. Ana sentía que el destino estaba en su contra, una sombra persistente que la seguía a donde fuera. El silencio de Dios profundizaba su dolor. Mientras tanto, Joaquín decidió tomar una decisión. Viajó hasta el gran templo de Jerusalén, llevando consigo lo mejor de su rebaño como ofrenda al Señor. Su corazón ardía de fe y esperanza, deseando demostrar su devoción y, quizás, recibir una señal divina. Pero, al llegar al templo, fue recibido con frialdad por el sumo sacerdote Isacar, quien lo miró con desprecio y pronunció palabras tan afiladas como cuchillas. Joaquín, tu linaje está maldito. Si Dios no te ha dado hijos, ¿cómo te atreves a presentar ofrendas? Un murmullo de asombro recorrió el templo. Algunos hombres lo miraban con lástima, otros con desdén. La vergüenza pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Sin fuerzas para responder, Joaquín bajó la cabeza y se alejó, sintiéndose humillado ante todos. Pero, en lugar de regresar a casa, tomó otro camino. Impulsado por la desesperación, se adentró en el desierto. El sol abrasador quemaba su piel, pero ningún dolor físico era más intenso que el tormento de su alma. Allí, en medio de la inmensidad desolada, ayunó durante días, suplicando una respuesta del Altísimo. Su corazón clamaba por una señal, una prueba de que sus plegarias no eran en vano. Mientras tanto,
Ana recibió la noticia de la repentina partida de su esposo. La angustia la consumió. La idea de que él podría no regresar jamás hizo que su mundo se derrumbara. La soledad la envolvió como un manto helado, y la incertidumbre amenazaba con consumirla. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, una chispa de esperanza aún ardía en su corazón. Aunque su alma estaba quebrantada, se negaba a rendirse. Sin tener a quien más acudir, Ana hizo lo único que le quedaba: elevó su última súplica al cielo, confiando en que, esta vez, sus palabras no serían respondidas con silencio. Su corazón estaba quebrantado, pero su fe permanecía inquebrantable. Sin mirar atrás, salió del pueblo y caminó hasta un campo solitario, alejándose de todo. El viento susurraba entre los árboles, y el cielo se alzaba imponente sobre ella. Su cuerpo, agotado por la tristeza y los años de espera, se rindió. Cayó de rodillas sobre la tierra seca, levantó su rostro cubierto de lágrimas y clamó con todo el anhelo de su alma: Señor, si miraste a Sara y a Raquel y les concediste hijos en su vejez, ¿por qué me has olvidado? Si he hallado gracia ante ti, dame un hijo y lo consagraré a tu servicio por siempre. Su voz temblaba de angustia, y sus lágrimas caían sobre el suelo árido, como si su dolor se derramara sobre la tierra misma. El silencio la envolvió, y por un instante sintió que todo seguiría igual, sin respuestas, sin señales. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una brisa cálida comenzó a rodearla, trayendo consigo un consuelo inexplicable. El viento parecía murmurar promesas antiguas, y de pronto, una luz celestial descendió suavemente del cielo, iluminando su rostro marcado por el sufrimiento. Ana sintió algo distinto, una certeza que jamás había experimentado. Su corazón latía con fuerza. En lo más profundo de su ser, supo que Dios había escuchado su oración. Y entonces, ante sus ojos, apareció una visión indescriptible. Una presencia sagrada la envolvió, y cuando levantó la mirada, vio una figura resplandeciente. Aquel ser celestial irradiaba una luz dorada y emanaba una paz inquebrantable. Con una voz serena y llena de gracia, el ángel le habló: Ana, tu súplica ha sido escuchada. Concebirás una hija, y su nombre será María. Su vientre llevará la promesa del Altísimo. Ana cubrió su rostro con las manos, temblando de emoción. Su corazón, que por tanto tiempo había soportado la incertidumbre, ahora palpitaba con una mezcla de asombro y gozo. ¿Cómo podía ser aquello posible? Durante años esperó, sufrió, imploró, y ahora, finalmente, su respuesta había llegado. Pero, ¿cómo puede ser?, susurró, casi sin voz. El ángel sonrió, emanando una paz celestial. Nada es imposible para Dios. Y, con esas palabras, la figura desapareció, dejando a Ana envuelta en una serenidad que jamás había sentido. Por primera vez en muchos años, su corazón estaba lleno de una certeza absoluta: Dios la había escuchado. Su espera no había sido en vano. Mientras tanto, Joaquín regresaba de su jornada. Sus vestiduras estaban cubiertas de polvo del desierto, pero su alma, al igual que la de Ana, nunca había estado tan cerca de lo divino. Joaquín regresaba de su viaje, y su cuerpo llevaba las marcas de la travesía. Sus ropas estaban gastadas por la arena del desierto, y su piel, curtida por el sol abrasador, reflejaba los días de sacrificio y súplica. Pero algo en él había cambiado. Sus ojos, antes apagados por la tristeza, ahora resplandecían con una esperanza renovada. Apenas vio a Ana, corrió hacia ella con una emoción incontenible en su voz. Ana, tuve una visión. Un ángel se me apareció y me dijo que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Nos concederá un hijo. El corazón de Ana latió con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. A mí también me habló el ángel. Me dijo lo mismo, susurró con un nudo en la garganta. Se abrazaron con fuerza, sintiendo cómo, en un instante, el peso de los años de tristeza y soledad se desvanecía. La promesa celestial había sido sellada. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza llenó su hogar. Los días pasaron, y el milagro se hizo realidad. Ana concibió. Su vientre crecía, y con él, su gozo aumentaba. Sabía que aquella niña no era solo un regalo,
sino parte de un propósito mucho mayor. Cada movimiento dentro de ella era un recordatorio del poder divino, una prueba viva de que Dios nunca olvida a quienes confían en Él. Finalmente, llegó el momento tan esperado. La casa, antes sumida en el silencio, se llenó con el llanto de una niña. Su llanto resonó como una melodía sagrada, y Ana, con manos temblorosas, la sostuvo en sus brazos con infinita ternura. María, susurró con la voz quebrada por la emoción. La niña que acunaba no era solo su hija, era la niña que llevaría en su vientre la promesa del Altísimo. Joaquín, con los ojos llenos de lágrimas, contempló la escena. La vergüenza y la duda que lo atormentaron durante tanto tiempo desaparecieron en ese instante. Su corazón entendía ahora que nunca estuvo maldito, sino que había sido elegido para formar parte del plan divino. El hogar, antes sombrío, se llenó de luz y esperanza. Pasaron los años, y desde pequeña, María mostraba ser diferente. Sus ojos reflejaban una sabiduría inusual para su edad, una profundidad que iba más allá de lo terrenal. Su devoción a Dios era pura, inquebrantable, y su dulzura conquistaba corazones. Ana nunca olvidó su promesa al Señor. Y cuando María cumplió 3 años, supo que había llegado el momento de cumplir el voto que un día había hecho al cielo. Con los ojos llenos de lágrimas, Ana tomó las pequeñas manos de María, sintiendo su calidez e inocencia. Con la voz temblorosa, susurró: «Hija mía, Dios te ha escogido». María, con la serenidad de la luz del amanecer, la miró con ternura infinita. No había duda en su rostro, ni rastro de temor. Con la certeza de aquellos tocados por lo divino, respondió: «Madre, Dios está conmigo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana. ¿Cómo podía una niña poseer tal convicción? Había algo en María que trascendía lo terrenal, y en ese instante, Ana supo con certeza absoluta que su hija estaba destinada a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y entonces, con pasos ligeros pero firmes, María avanzó hacia el templo. Ana sintió su corazón quebrarse al verla alejarse, pero también experimentó una paz indescriptible, pues entendía que el propósito divino se estaba cumpliendo ante sus ojos. Al regresar a casa, el silencio llenó cada rincón del hogar. La ausencia de María pesaba, pero la fe sostenía a Ana y Joaquín. Su esposo, al notar la tristeza en su mirada, la envolvió en un abrazo y le susurró: «Lo que hemos hecho es un acto de fe. María pertenece al plan de Dios». Ana asintió, intentando acallar la inquietud que aún persistía en su interior. Confiaba en el Señor, pero algo dentro de ella le decía que esta historia apenas comenzaba. El tiempo pasó, y los años trajeron consigo el peso de la edad, pero Ana llevaba su vejez con dignidad, pues su fe era inquebrantable. Sabía que María crecía dentro del templo, cultivando una santidad que pocos podían comprender. Hasta que, un día, llegó la noticia: María había sido prometida a un hombre justo llamado José. Ana sintió un orgullo sereno llenar su corazón. Sabía que su hija era especial, pero aún no imaginaba la grandeza del papel que María desempeñaría en el destino de la humanidad. El tiempo pasó, y los vientos del destino trajeron consigo una noticia que cambiaría todo. María, ahora una joven mujer, llevaba en su vientre un niño. Pero este no era un nacimiento común. El mensaje llegó envuelto en un misterio celestial. María, con su voz serena y su mirada llena de certeza, reveló que el niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Ana, al escuchar esas palabras, sintió su corazón latir con fuerza. No tenía dudas. Recordó el día en que un ángel le anunció el nacimiento de su hija, y en ese momento comprendió que el plan de Dios aún se estaba desplegando ante sus ojos. Creyó en María sin vacilar. Sabía que su hija era especial desde el principio, elegida para un propósito grandioso. Pero al mismo tiempo, un leve temor recorrió su pecho. El mundo no siempre comprendía los designios divinos. Las personas miraban con desconfianza aquello que no podían explicar. ¿Cómo reaccionarían al enterarse de tal milagro? Aún así, Ana se mantuvo firme. Su fe era una fortaleza inquebrantable. Cuando María partió a visitar a su prima Isabel, Ana la acompañó con la mirada llena de amor y bendijo su camino. La observó desaparecer en el horizonte,
llevando consigo no solo la promesa de Dios, sino también el peso de un destino extraordinario. Ana permaneció en casa, en silencio, pero su alma ardía en oración. Pedía a Dios que protegiera a su hija y al niño que crecía dentro de ella. A su alrededor, los murmullos del pueblo resonaban. Las miradas de duda, las palabras dichas en secreto. Nada de eso afectaba a Ana. Sabía que María estaba bajo la protección del Altísimo, y aunque no podía comprender cada detalle, tenía la certeza de que todo formaba parte de un plan mayor. Entonces, llegó el día del nacimiento. Ana no estaba en Belén para presenciar ese momento sagrado, pero su corazón sabía que algo grandioso estaba ocurriendo. Ana experimentó una sensación indescriptible cuando María y José regresaron con el niño. Al verlos, corrió hacia ellos, y al tomar a su nieto en brazos, un calor profundo y reconfortante llenó su ser. Sus ojos se humedecieron al observar la pureza en su rostro, esa inocencia que parecía capaz de transformar el mundo. Miró a María con una emoción que no pudo contener, y con la voz quebrada, le susurró: «Este niño es la promesa hecha realidad». En su corazón, sintió una certeza abrumadora de que aquel pequeño, tan frágil en apariencia, sería el encargado de alterar el destino de toda la humanidad. Pasaron varias horas mientras Ana se quedaba inmóvil, mirando a su nieto con un amor tan profundo que parecía traspasar el tiempo. Experimentó una paz tan plena que parecía venir de otro mundo. En su vejez, comprendió que cada desafío, cada lágrima que había derramado a lo largo de su vida, la había guiado hasta ese preciso momento. Aquella niña que alguna vez había sostenido en sus brazos, que parecía tan vulnerable, ahora estaba cargando al Salvador del mundo. Todo encajaba a la perfección. Las dudas, las angustias y los temores del pasado se disiparon por completo, porque el Altísimo había cumplido su palabra. Con el corazón colmado de gratitud, acarició suavemente la pequeña mano de Jesús y en un susurro lleno de veneración, dijo: «Dios es fiel». Con esas palabras, el tiempo pareció detenerse por un instante, mientras la abuela contemplaba el milagro ante ella. A medida que los años pasaban, Ana observó con admiración el crecimiento de Jesús. Su sabiduría era un enigma para muchos, y su ternura y compasión por los demás nunca pasaban desapercibidos. Cada palabra que pronunciaba parecía emanar una conexión profunda con lo divino. Ana, quien había sido una mujer estéril, se veía ahora como la abuela de un ser que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. En ese momento, ella entendió que la vida tiene una razón para todo lo que sucede, incluso si en el momento no se puede ver con claridad. La espera, la fe y las pruebas las habían llevado hasta allí, hasta ese instante sagrado en el que ella se convirtió no solo en testigo, sino en una parte esencial de un destino mucho más grande que ella misma. Con el tiempo, Ana continuó siendo testigo del milagro en su propia vida, un testimonio de que el amor, la fe y la esperanza pueden realmente transformar al mundo. Aunque las pruebas seguían, cada día veía más claro el propósito divino en todo lo que ocurría a su alrededor. Y así, con una sonrisa serena, comprendió que su existencia tenía un propósito mucho mayor que ella misma. La historia de su vida, entrelazada con la del Salvador, había dado sentido a cada uno de sus días. La historia del Mesías, que antes parecía marcada por la desesperanza y la incertidumbre, ahora brillaba con la luz del testimonio del poder divino. Al mirar al niño, Ana comprendía que su simple existencia era la prueba viviente del cumplimiento de una promesa sagrada que trascendía el tiempo y el espacio. Cada mirada hacia su nieto reafirmaba en su corazón la certeza de que todo lo que había vivido la había preparado para este momento, para ser parte del milagro que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, Ana no ignoraba lo que decían las Escrituras. Había leído con atención las palabras de los profetas, quienes anunciaban la venida de un Mesías que, a pesar de su grandeza, sufriría por su pueblo. A veces, cuando observaba a su nieto, un sentimiento de temor la atravesaba. Sabía que el destino de Jesús no sería fácil, que el camino que tendría por delante estaría lleno de sacrificios y desafíos. Pero, a pesar de la incertidumbre, confiaba plenamente en Dios, como lo había hecho a lo largo de toda su vida. Ana comprendía que su papel no era otro que el de acompañarlo con amor, oración y fe inquebrantable. Sabía que no podía controlar los designios divinos, pero sí podía estar allí, al lado del niño, para sostenerlo en su camino. Cada día, en la quietud de su hogar,
Ana elevaba sus plegarias en silencio, entregando su angustia y sus preocupaciones al Altísimo. Con cada oración, se aferraba a la certeza de que todo estaba en manos divinas. Su fe era el refugio donde encontraba consuelo, sabiendo que aunque el futuro fuera incierto, Dios tenía el control de todo lo que sucedía. A medida que pasaba el tiempo, Ana fue sintiendo el peso de los años. Su cuerpo comenzaba a debilitársele, y las arrugas de su rostro eran testigos de los muchos inviernos que había vivido. Sin embargo, su espíritu permanecía firme y lleno de determinación. Aunque sus fuerzas ya no eran las mismas, se convirtió en un pilar para María y en una consejera amorosa y sabia para Jesús. Su presencia era una fuente de paz y dirección para todos los que la rodeaban. Jesús, con su ternura infinita, la miraba con una mirada llena de compasión. En ocasiones, con palabras llenas de sabiduría, le decía: «Abuela, todo tiene su tiempo en la voluntad del Padre». Ana escuchaba esas palabras con una serenidad profunda, sabiendo que la vida sigue un curso que a veces no entendemos completamente, pero que tiene un propósito divino. A lo largo de los años, había aprendido a aceptar que su tiempo en esta vida también llegaría, como todo en la creación. Con humildad, asentía en silencio, su corazón rebosante de paz, y sin prisa, esperaba la voluntad de Dios, con la certeza de que su papel en el gran plan divino era justo lo que debía ser. Con la misma fe que siempre la había acompañado a lo largo de su vida, Ana continuó su camino con serenidad. Un día, sintió que sus fuerzas comenzaban a desvanecerse, como si el peso de los años finalmente le pasara factura. Sabía que su momento estaba cerca, y, con esa sabiduría que solo se obtiene con el paso del tiempo, llamó a María. Tomó sus manos con ternura, y con una voz suave y llena de amor, le susurró: «Hija, he visto la gloria de Dios reflejada en nuestra familia. Eres bendita entre todas las mujeres, y tu hijo, este niño, cambiará el curso de la historia». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de María, que, con un nudo en la garganta, asintió, comprendiendo que su madre estaba preparada para partir, para regresar al Padre. La familia rodeó a Ana con amor, y en sus últimos momentos no hubo tristeza, sino un profundo sentimiento de gratitud y paz. Ana cerró los ojos con la certeza de que había cumplido su propósito en la vida, con la tranquilidad de saber que su papel en el plan divino había sido esencial. Su vida, marcada por la fe y el sacrificio, había sido un testimonio del poder de Dios, un testimonio de su amor incondicional y su fidelidad hacia los suyos. Rodeada por su familia, Ana partió en paz, confiando en que su legado permanecería vivo en los corazones de aquellos que la amaban. Aunque su historia no se relata en los evangelios canónicos, Ana dejó una huella profunda en la tradición cristiana. Fue recordada como una mujer justa, una madre fiel y, sobre todo, como la abuela del Salvador. Su vida, llena de sacrificios, desafíos y momentos de dolor, se transformó en un testimonio del poder divino para convertir el sufrimiento en bendición. Cada oración que ella elevó al cielo y cada recuerdo de su amor y sabiduría continuaron iluminando a aquellos que confiaban en Dios y seguían su ejemplo de fe inquebrantable. Muchos años después, cuando Jesús comenzó su ministerio, María evocaba a menudo las palabras de su madre, Ana. Siempre le había hablado del plan divino, de cómo la vida estaba guiada por la voluntad de Dios, aunque a veces los caminos no fueran fáciles de entender. María, al ver a su hijo llevar a cabo su misión, recordaba con cariño y gratitud los consejos de Ana. Su madre, aunque ya no estuviera físicamente presente, seguía viva en su corazón, en sus recuerdos y en la fe que ella misma le había transmitido. Ana había sido un faro de luz en su vida, y sus enseñanzas continuaban siendo una guía espiritual para toda la familia, un legado eterno que nunca se desvanecería. Al observar a su hijo predicando el reino de Dios, María entendió con mayor profundidad el propósito divino del sacrificio y la promesa que había acompañado a su familia desde el principio. Cada palabra que Jesús pronunciaba, cada milagro que realizaba, parecía un reflejo del plan celestial que ella misma había presenciado desde su nacimiento. A medida que veía a Jesús sanar a los enfermos y levantar a los caídos, sentía la presencia de su madre, Ana, como una fuerza silenciosa que aún guiaba su camino. Aunque Ana ya no estaba físicamente a su lado, su fe inquebrantable, sus enseñanzas y su amor seguían vivos en Jesús, y en los momentos más difíciles, esas mismas palabras de aliento y esperanza seguían resonando en el corazón de María. El pueblo seguía a Jesús,
maravillado por la magnitud de sus milagros y las sabias enseñanzas que impartía. María, al ver todo esto, no podía evitar recordar las palabras de su madre. Ana, en su vida, siempre había hablado del plan divino, de cómo Dios obraba de maneras misteriosas que sólo él entendía. Ahora, al ver la misión de su hijo cumplirse ante sus ojos, María comprendía con claridad que su madre, Ana, tenía razón. Cada acontecimiento que parecía un misterio, cada acto de Jesús, estaba perfectamente alineado con el propósito divino que Ana había comprendido y creído desde el principio. Ana siempre había confiado en que Dios tenía un plan, aunque éste pudiera parecer incomprensible en su momento. Y ahora, su nieto, Jesús, era la prueba viviente de esa verdad, el cumplimiento de una promesa que ella había sostenido con fe y esperanza a lo largo de toda su vida. Jesús no solo cumplía el propósito para el cual había venido al mundo, sino que también estaba llevando a cabo la misión más grande que la humanidad jamás conocería. Cuando llegó el momento de la pasión de Jesús, María enfrentó el mayor dolor de su vida, un sufrimiento indescriptible al ver a su hijo sufrir y ser crucificado. En su interior, sin embargo, sentía la fortaleza de Ana, quien le había enseñado a confiar en Dios incluso en los momentos de mayor oscuridad. Mientras observaba a Jesús en la cruz, su corazón se quebraba, pero en su mente y en su alma, las palabras de su madre resonaban con una claridad renovada. El fin no es el fin, pensó, recordando que siempre hubo un propósito más grande detrás de todo lo que sucedía, aunque el dolor de ese momento pareciera infinito. La promesa de Dios era eterna, y aunque la cruz representaba el sufrimiento, también marcaba el inicio de una nueva era, un nuevo comienzo para toda la humanidad. Nunca es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. En medio de la inmensa tristeza y el sufrimiento, María comprendió que el sacrificio de su hijo no solo representaba un dolor insoportable, sino que también traería la salvación para toda la humanidad. La fe inquebrantable de Ana seguía viva en su hija, sosteniéndola durante la hora más oscura de su vida. Aunque Ana ya no estaba físicamente presente, su espíritu permanecía como una fuerza silenciosa, guiando y fortaleciendo a María en cada paso del camino. El sacrificio de Jesús, que parecía ser el final de una historia, era en realidad el principio de una redención que alcanzaría a todos, y la vida de Ana estaba entrelazada de manera crucial en ese plan divino. A pesar de que la vida de Ana fue silenciosa para muchos, su rol en la salvación fue esencial. Su fe firme, sus oraciones constantes y su amor incondicional fueron los pilares sobre los cuales María creció y sobre los cuales Jesús vino al mundo. Si Ana no hubiera estado presente, el camino hacia la salvación habría sido completamente diferente. Su influencia fue tan grande que, sin ella, la historia del Mesías podría haber tomado un rumbo completamente distinto. Ana no fue solo madre y abuela, sino un testimonio viviente del poder de Dios para transformar la esperanza en realidad, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Hoy, la figura de Ana permanece viva no solo en los evangelios apócrifos, sino también en la rica tradición cristiana. Su vida demuestra que Dios actúa de manera poderosa en aquellos que confían en Él, incluso en los momentos de mayor adversidad. A través de la historia de Ana, vemos cómo la fe, la paciencia y la esperanza son capaces de cambiar cualquier destino. Ella, la abuela del Mesías, no fue solo un nombre en las páginas de la historia, fue un testimonio eterno del amor divino, una presencia invisible pero fundamental que ha dejado una huella imborrable en las generaciones venideras. Ana, aunque en muchos momentos de su vida fue una presencia discreta y callada, desempeñó un rol trascendental en el cumplimiento del plan de salvación. Su historia es una prueba de que, incluso en lo más silencioso y en lo más humilde, Dios tiene un propósito divino que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La influencia de Ana sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan consuelo y fe, recordándonos que, al final, nunca estamos realmente solos, pues la providencia divina se mueve de maneras misteriosas y maravillosas, tejiendo los hilos de nuestra vida hacia un propósito eterno. Ana, como un faro de luz y fortaleza, iluminó el camino hacia la realización de un plan divino que trascendería todo lo conocido. Su vida llegó a su fin, pero su legado perdura, reflejando la fuerza de una fe inquebrantable que preparó el terreno para el nacimiento del Salvador. La historia de Ana es un testimonio vivo de cómo Dios obra de maneras misteriosas y sorprendentes, transformando las adversidades más grandes en bendiciones. A través de su confianza en Él, Ana dejó una huella imborrable en la historia sagrada,
demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza. Gracias por acompañarnos en este video aquí en Tesoros Sagrados. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios de la Biblia. Hasta pronto y que la paz de Dios te acompañe.